Bien, que Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra son para nuestro Dios esta noche. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a meditar en un salmo muy conocido. Vayan al Salmo 23. Ahí vamos a meditar esta tarde. Jehová es mi pastor. Así dice el título de ese salmo de David. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Salmo 23. Capítulo 23 de Salmos. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mi angustiador. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Inclinen su rostro y pidamos a Dios la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús le pido que sea usted hablando a la vida de mis hermanos, Señor, que sea usted tocando su vida, bendito Señor, y la necesidad que hay de sanidad en mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, obre, bendito Dios, y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, Señor, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y ya puede sentarse. Bien, el Salmo 23 es un salmo que nos recuerda que hay un pastor del mundo entero, que pastorea todas las ovejas, y ese es nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Por eso es que dice ahí, Jehová es mi pastor. Entonces, no es el hombre, ¿verdad?, en el que usted va a confiar. Va a confiar en su pastor verdadero, aquel que pastoreó el mundo entero, el que dio su vida por usted y por mí. Él es el pastor que cuidó de sus ovejas y aún las sigue cuidando. ¿Por qué? Porque Él murió, pero resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre, cuidando siempre, intercediendo por ustedes y por mí. Por eso es que nosotros debemos de creerle a Él, ¿verdad? Así que de eso vamos a hablar en este salmo, de cómo Jehová, dice ahí, es mi pastor. Y eso lo decía el salmista David, un rey conocido como el amigo de Dios, que era conforme a su corazón, dice la palabra. Entonces, este hombre que conoció a Dios y que de ahí iba a venir la descendencia de David, ahora viene y dice: Jehová, mi pastor, en Él puedo confiar. Eso es lo que dice. Iniciamos ahí, versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cuántos saben de que con Dios no nos falta nada? Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por eso es que el salmista David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él estamos llenos. Con Él tenemos todo lo que necesitamos en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra familia, en los lugares de trabajo, donde quiera que estemos. Jehová es nuestro pastor y Él nos da todo. Él nos da la fuerza, Él nos da la salud. No podemos decir, ¿verdad?, que trabajamos y que nos cuestan las cosas, pero si no hay salud, no hay vida. Entonces, no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Dios de nuestro lado, con Él nada nos va a faltar. Eso es lo que dice el salmista David. El versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Allí no vas a descansar otro lado. Cuando usted está bajo la cobertura de ese pastor, bajo la cobertura de Dios, dice que Él nos pondrá en esos pastos delicados. ¿Para qué? Para que nosotros nos alimentemos. Porque las ovejas así somos.
Somos ovejas de su prado, dice la palabra. Y por eso es que dice ahí, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y por qué delicado? Porque allí está ese pasto para que usted pueda alimentarse. Así que por eso es que dice ahí, junto a agua de reposo me pastoreará. Conocemos de dónde viene el agua. Conocemos quién manda la lluvia. Sabemos que el agua es fuente de vida. Por eso decíamos que Moisés tocó la peña y vino el pueblo y tomó. Porque Él es el agua de la vida. Él es la fuente de la vida. A Él tenemos que ir. Por eso dice el salmista, Él es mi pastor. Y junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí nos dará el reposo, pero dentro de Él. Vivimos con Él. Y vivimos por Él. Así que usted y yo tenemos un gran pastor de pastor que nos pastoreará siempre. Si usted y yo no nos apartamos, ahí va a estar dándonos ese pasto, ese alimento. Que nada nos falte, que siempre tengamos lo necesario. Pero no pidamos mal. ¿Por qué? Porque el que pide mal dice que pide para sus deleites. Para los deleites de este mundo. Pero si usted pide para las cosas de Dios, Dios lo va a proveer. Si usted se mantiene firme, si usted anda en el pasto de Dios, en el alimento de Dios. Él es mi alimento, la palabra es alimento. Usted y yo lo sabemos, ese alimento es necesario para nuestra alma. Porque sin ese alimento no podemos vivir, porque eso nos da fortaleza. Por eso la palabra nos dice que Él es la fortaleza de nuestra vida. Nuestras fuerzas están ahí. Por eso que usted debe de confiar en Cristo Jesús. Dice el versículo 3, confortará mi alma. Ahí está, ¿verdad? Cómo usted se va a fortalecer, cómo se va a sentir cómodo en las manos de Jesús. Eso es lo que dice ahí, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, Dios es justo. Y le va a dar lo que usted y yo nos merecemos, lo que le pidamos. ¿Por qué? Porque Él es justo, porque Él confortará nuestra alma. Él confortará mi alma y me guiará, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, Él, cuando usted está tomado de su mano, siempre lo va a guiar a un puerto seguro, a una meta segura, a lo que usted tiene planeado, Dios lo va a guiar. Pero si usted está en sus caminos, si usted se guía por Él, se deja guiar, porque ahí dice, me guiará. Y usted y yo sabe que nosotros tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? El que nos guía, el Consolador, llamado Espíritu Santo. Por eso que dice allí, Él guiará, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque Él nos ama y nosotros amamos su nombre. Por eso dice, por amor a su nombre, Él me guiará por sendas de justicia. Entonces, usted esté confiado en Dios de que Él nunca lo va a guiar a donde está el mal. Siempre lo va a apartar, porque Él así cuida de sus ovejas. Por eso es que dice ahí que Él nos va a cuidar, ¿verdad? Por eso dice en el versículo 4, aunque ande, dice, en valle de sombra de muerte. ¿A dónde va a andar? En los peligros en que usted anda. Porque todos estamos expuestos a peligro. Y por eso en esos peligros dice que aunque andemos ahí, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque la muerte ande rondeando ahí. Eso es lo que dice, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está la confianza. Usted tiene que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque aunque lo esté rodeando la muerte, que usted oiga que hay un muerto aquí, otro allá, por eso dice ahí, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque estoy confiado en que mi pastor está ahí, en que Él me está cuidando. Eso es lo que dice ahí. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y es que Dios, eso es lo que ha prometido, que Él siempre va a estar con nosotros. Si no, no le hubiera dicho a José, ¿verdad? Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y no le hubiera dicho allá, Jesús allá en Mateo 28, ¿ven? Que dice,
y yo estaré contigo aún hasta el fin del mundo. Hay promesas de Dios, promesas que Él las cumple porque Él es fiel. Y porque Él siempre ha cuidado de nosotros, y por eso dice que usted y yo no debemos de temer. Por eso el salmista dice, no temeré mal alguno. Entonces, ¿de qué mal vamos a temer? Usted y yo tenemos que caminar confiados, seguro de que quien anda con nosotros siempre va a cuidar de nosotros. Es lo que dice el salmista ahí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Dónde está la confianza? En la disciplina de Dios. Porque la vara y la corrección dan sabiduría, dice el proverbio. Entonces dice aquí que tu vara y tu cayado. Si usted confía en Dios, usted sabe que de la mano de Dios, ahí está el aliento. Eso es lo que dice ahí. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué habla de la vara y el cayado? Porque las ovejas necesitan de la vara y el cayado para guiarlas, jalarlas cuando se van desviando, cuando se van por otro camino. Ahí está el pastor con el cayado jalándola para que no se desvíe, porque quiere que se mantengan en el redil. Entonces, por eso es que digo que usted y yo, si estamos de la mano de Dios, tenemos que estar confiados, sin temer a ningún mal. ¿Por qué? Porque aquí dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién nos anima? Jesús. Dios. Él nos da ese ánimo cuando nosotros ya no tenemos ánimo. Porque muchas veces estamos con el ánimo abajo, afligidos, preocupados, deprimidos por algún motivo. Caemos en ese punto de depresión. Pero Dios dice que nosotros recibimos de Él el aliento. ¿Y qué nos da eso? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aliéntese en las manos de Dios. Confíe en Dios. No tema. Camine tranquilo y confiado en que los planes de Dios se van a cumplir en su vida. Pero si usted y yo estamos de la mano del pastor de pastores, Jehová de los ejércitos. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? El versículo 4. Así es que nosotros tenemos que caminar confiadamente, sin temor del mal. Aunque ande la muerte ahí, ¿verdad? Aunque usted oiga y diga, se murió fulano. Así oímos a veces. Hey, fulano se murió y estaba joven. Pero usted no tiene que tener miedo. Porque si usted y yo morimos, sabemos que estamos en las manos de Dios. Y morir es ganancia, al vivir también. Si vivimos para el Señor, vivimos. Hoy que estamos vivos, adoremos a Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Que si vivimos para el Señor, vivimos para servirle a Él. Y si morimos, es ganancia. Porque nos vamos a la presencia de Dios. Por eso usted y yo no vamos a dudar de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él tiene el plan perfecto. Él no se equivoca. Así es que cuando algo nos pasa es porque hay un propósito de Dios en su vida y en la mía. Él quiere hacer algo. Él quiere llamar la atención para que usted se acerque más, para que no se aleje. Y por eso es que el salmista está diciendo ahí, Él es el único que puede confortar mi alma. Él es el único que me hace no tener miedo. Porque su palabra sí lo dice, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, ¿por qué vamos a andar con miedo donde andamos? Si andamos tomados de la mano de Dios. Por eso usted y yo siempre tenemos que darnos a conocer como cristianos, donde quiera que estamos. ¿Por qué? Porque el mundo tiene que saber que somos cristianos. Y eso no le gusta al enemigo. Y empiezan a presionarlo. En su trabajo, si usted se pone a predicar, ¿para qué están haciendo? Al jefe le llama la atención. Pero si usted anda confiado en Dios, usted no va a tener miedo. Dios le va a dar el privilegio de poder hablarle a esas almas, porque eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. A donde quiera que andamos, preguntarle. Y usted ya recibió a Cristo, y usted es cristiano, usted se congrega.
Esas son las preguntas que se hacen cuando uno evangeliza. ¿Usted ya conoce a Cristo? No, le dice. Pues es bueno buscar de Dios y empieza uno a predicarle, a darle las palabras de aliento. Lo que dice aquí, que tu vara y callado me infundirán aliento, alentar su vida, porque muchos no buscan de Cristo, aunque andan afligidos, andan preocupados, pero no buscan de Cristo. Porque no se les ha explicado de que en Él hay esperanza. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Hay una misión. Por eso es que digo, ¿verdad? Que así dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, es para Cristo. ¿Por qué? Vamos a hablar de Cristo. Porque eso es lo que Él quiere. Que usted en esta tierra predique el Evangelio. Háblele a cualquiera que no conoce. A veces no se siente el tiempo hablando de Dios. Pasa rápido. Pero cuando no hablamos de Dios, sino que de otras cosas, el tiempo se siente a veces grande. Pero hablando de Dios, hermano, el tiempo pasa rápido. Ni se siente. Bien, versículo 5 estamos diciendo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es lo que dice ahí? Que Él le va a poner un buen banquete en medio de los enemigos, de los que lo están afligiendo. Por eso dice aderezas. ¿Y qué es aderezar? Echarle el sabor a la comida. Ese es el aderezo. Echarle aderezo para que se le sienta el sabor, ya sea pimienta, ajo o lo que sea. Eso le da sabor. Entonces, eso es lo que dice David. Aderezas mesa. Me sirves la mesa. Eso es lo que está diciendo. Delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir que usted y yo no vamos a clamar para que Dios destruya a los enemigos. Los que lo angustian. No tiene que clamar para que Dios toque su vida. Para que se convierta. Que no se pierda, porque eso es lo que Dios quiere. Que ninguno de ellos se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, por eso es que dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién le da sabor a su vida? Es Cristo. Por eso usted debe de vivir confiado y que todo lo que Él le da, usted lo tiene que hallar con buen sabor. ¿Por qué? Porque Él le da el aderezo y Él mismo nos dice de que somos la sal de la tierra. Y la sal, ¿qué hace? Purifica. Eso es lo que hace la sal. ¿Para qué? Para que no se arruinen las cosas. Yo veía más antes, cuando yo vivía allá en el campo, de cómo descuartizaban las vacas y a la carne le echaban un montón de sal. ¿Para qué? Para que no se arruinara, para que no llegara a la pereza. Le ponía el sol. Entonces, eso es lo que hace Cristo en nuestra vida. Ponerle sabor a su vida cuando usted y yo le conocemos. Porque si usted y yo no andamos en una buena comunión con Dios, no le damos sabor a la palabra. No le damos sabor al Evangelio. Y de eso se trata, de hallarle el sabor a lo que Cristo dejó aquí, su palabra. Por eso debemos de estar confiados en que Cristo nos ayude en todo momento. Que Él nos va a guiar, aunque nosotros nos queramos desviar. Él nos dice, venite, vas para donde no es, vas por otro camino. Él no quiere que usted y yo nos desviemos. Él quiere que usted y yo caminemos rectamente con la mirada puesta en Él. Por eso es que Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor, dice, y consumador de la fe. Entonces, ¿quién nos da la fe? Si dice que es el autor, es Jesús, el autor de la fe. Porque nuestra fe está puesta en Él, no en nadie más, sino que Él es el fundador de la fe. Por eso dice el autor y consumador. Porque cuando murió, ahí se consumó la promesa. Y por la fe usted vino y le creyó a Él. Cuando andábamos perdidos, cuando no teníamos esperanza,
cuando andábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Él vino y nos dio vida. Y esa vida es para Él, para glorificar su nombre. Por eso que dice ahí, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, que no la aflija el enemigo. Porque muchas veces los enemigos, a veces están en la misma familia, en la misma iglesia, en la misma casa. Pero que no la aflijan, porque la presencia de Dios en su vida, eso le va a dar aliento. Eso le va a dar sabor a su vida. Así que si quiere que su vida tenga sabor, busque de Cristo, busque la palabra. Porque ahí cuando usted la lee o cuando oye un mensaje, allí le está diciendo que Él va a estar con usted, que Él no se va a apartar, que Él es nuestro aliento de vida, ¿verdad? Así que en eso estamos ahí, dice, en presencia de mis angustiadores. Ahora, ¿qué dice? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuenta la historia de que cuando a una oveja le picaba un insecto en la oreja, dice que lo que hacían es untarle aceite, porque el aceite es un símbolo, ¿verdad? ¿De qué? De la presencia de Dios en la vida del hombre. Entonces, por eso está el ungimiento con aceite, porque allí se sanaba. Porque las ovejas, dice de que cuando ya les salía esa enfermedad, ellas volvían a su rebaño. ¿Por qué? Cuando ya fueron ungidas con aceite. Por eso es que aquí dice, unges mi cabeza con aceite. De allí salió eso. De ungir con aceite a las ovejas. Pero son muchos, ungen con aceite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben que las ovejas están enfermas. Y a Dios les puede ayudar, Dios las puede sanar. Entonces, todo esto que hemos venido hablando es con respecto a que las ovejas tienen que ser guiadas por un pastor. Y si ellos no reciben buen pasto, las ovejas se van para otro lado, a buscar otro pasto, donde ese pasto les llene, les alimente. Entonces, por eso es que dice aquí, ¿verdad?, de que Dios o Jehová nos pastoreará en pastos delicados, dice, y allí nos hará descansar. Cuando usted escucha la palabra, usted tiene esperanza, usted tiene descanso. Por eso es que dice allí que en lugares o en aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Allí se conforta en Cristo, allí se siente bien. Cuando está en la casa de Dios, cuando oye el mensaje, cuando oye la palabra, dice, esto es para mí. Allí es que uno se siente en paz. Por eso es que dice ahí, ¿verdad? Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Rebosando de qué? De alegría, de gozo. Ya no hay aflicción, ya no hay miedo de que algo le vaya a pasar o que alguien le vaya a hacer algo. Por eso como cristianos nosotros tenemos que hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? No pelear, ¿verdad?, con los vecinos, no discutir, sino que hay que tratar de estar en paz, porque a paz hemos sido llamados. Así que por eso es que dice ahí que unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Así sentía el salmista David, que estaba rebosando de alegría, de gozo en la presencia de Dios. Y cuando usted esté en la presencia de Dios, gócese con alegría, sienta el sabor de la palabra. Allí va a estar el gozo. Cuando usted siente que lo que Dios está haciendo, que este hombre, David, el gran amigo de Dios, había dispuesto su corazón a él. Y por eso que se sentía así. Y por eso que él decía, no, si lo único que me puede pastorear es Jehová. Jehová es mi pastor. Agárrese de esa mano de Dios, porque Él es su pastor y Él nunca le va a fallar. Quizás podemos fallar todos, porque como humanos fallamos, pero Dios no le va a fallar. Dios siempre va a estar ahí como el buen pastor. Por eso su palabra nos dice, Jesús es el buen pastor, el que
pastorea de verdad la oveja. Porque pastores hay de muchas clases. Ahora, el verdadero pastor de pastores es Jesús. Y en Él tiene que estar nuestra confianza. Bien, terminemos ahí en el último versículo. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Cuando usted ande en los pastos de Dios. Cuando se deje pastorear como oveja. Entonces dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, si todos los días que usted vive, usted está en las manos de Dios, entonces la misericordia y el bien estarán con ustedes. Es lo que está diciendo, ciertamente. O sea, que es verdad, no es mentira, eso es lo que dice ciertamente, ¿verdad? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de su vida. Si usted no se aparta de los caminos de Dios, la misericordia nunca se va a apartar. Porque es lo que Dios tiene. Dios está lleno y es grande, dice, en misericordia. Y dice que es tardo para la ira, ¿verdad? Entonces Dios tiene en este tiempo que vivimos, en tiempo de gracia, más misericordia que ira. Por eso que así dice la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa misericordia es la que Dios ha tenido de usted y de mí al encontrarnos en su casa, escuchando esta palabra. Porque ese es el alimento que recibe la oveja. Ese es lo que David sintió con Dios. Y es lo que usted tiene que sentir en la presencia de Jesús, en la presencia del Espíritu Santo en su vida. Entonces, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Dice. ¿Qué es lo que lo va a seguir? No lo va a seguir el enemigo, sino que el bien y la misericordia me seguirán, dice, todos los días de mi vida. ¿Cuándo? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, para que el bien y la misericordia lo sigan todos los días de nuestra vida, dice que en la casa de Jehová tenemos que morar. Eso es lo que dice el salmista. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, todos los días que Dios nos dé, tenemos que saber que en la casa de Dios siempre va a haber bendición. ¿Y cuál es el templo? Somos nosotros. Porque somos templo, dice la palabra allá en Corintios. Templo y morada del Espíritu Santo. Y en ese templo siempre va a habitar Dios. Porque el Espíritu Santo que usted y yo tenemos es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de Dios. Entonces su templo tiene que cuidarlo y allí tiene que permanecer. Por eso el salmista David dice allá en Salmo 84:10, búsquenme. Salmo 84:10 dice que es mejor estar en la casa de Dios. Así es lo que dice. Dice, porque mejor es un día en tus atrios, ¿verdad? Entonces para David es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de él. En la casa de Dios. Los atrios quiere decir en la casa de Dios. En tus atrios. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un día usted se llena de la presencia de Dios. Pero es mejor un día que esos 1000, ¿verdad? Dice que 1000 fuera de ellos. Escogería, dice, ¿qué escogería el salmista? Antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Y escogería. Eso escoja usted. Estar en la puerta de la casa de Dios. ¿Verdad? Que habitarles en las moradas de maldad, en las moradas de muerte, en las casas de los muertos. Es mejor estar en la casa. Y eso es lo que dijo el salmista David. Por eso que dice que él pasaría todos los días de su vida en la casa de Jehová. Moraré, dice, por largos días. Por eso es que dice, es que es mejor, dice, un día en tus atrios que 1000 fuera de él. Entonces, usted y yo
tenemos que escoger antes. Eso es lo que dice allí. Escogería antes, dice, estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar, dice, en la morada de maldad. Entonces sabemos que lo malo no le agrada a Dios. Y que Él ve con agrado que usted esté un día en la casa de Dios, que 1000 fuera de Él. Eso es lo que dice el salmista. Así es que es mejor buscar el bien que ir donde está el mal. Ninguno de nosotros que conozca de Dios va a decir que Dios es malo, porque Dios es bueno. Y Él se encarga de la bendición, no de la maldición. Por eso es que David prefirió y dijo, es mejor un día en tu casa que 1000 fuera de Él. Entonces escojamos, hermanos, buscar de Dios. ¿Por qué? Porque ahí es mejor estar. Porque ahí es mejor pasar nuestra vida que lejos de Dios, donde está la maldad, donde está el enemigo. Así es que usted y yo conocemos a Cristo y sabemos que lo que el salmista dijo es real. De buscar a Dios, de estar en su casa antes que andar haciendo lo malo en la calle. Porque lo malo no nos va a traer nada bueno. Nos va a traer la ruina, la maldición. Pero usted y yo que estamos en la casa de Dios, sabemos que Dios nos va a bendecir porque Él conoce nuestra vida, conoce nuestras necesidades, conoce nuestro esfuerzo. Así es que incline su rostro, hermano, y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, damos gracias, Señor, por el